Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sergio Lavarrieta por acá. Hoy día les voy a hablar un poco sobre branded content o contenido brandeado, que es una estrategia, una herramienta en realidad para apoyar la estrategia de marketing de la marca y que se ha puesto de moda, quizás un poco por el tema de las redes sociales y la parte digital, pero es una herramienta muy importante que ha estado presente en marketing y que es importante que ustedes la conozcan para efectos de utilizarla dentro de lo que son sus estrategias de marca. Como yo les mencionaba, el branded content marketing de alguna manera está presente, ha estado presente y ha retomado fuerza por la presencia en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en distintas redes sociales donde aparecen estos influencers con las distintas marcas en algunos casos en situaciones que son más bien vistas como casuales o de su vida regular, y en otros casos es más evidente que hay un sponsoreo, ¿cierto?, para el público, para los fans que siguen a esa figura. Entonces los temas que vamos a ver hoy día, lo que son el branded content, por qué hoy día se ha puesto tan de moda el branded content, cuestiones de demanda y oferta, una clasificación y de alguna manera para qué podría servir esta herramienta. Solamente un recuerdo, nosotros tenemos un modelo, cierto, de capital de marca, de brand equity. Entonces cuando estamos pensando en hacer estrategia de marca, nuestro objetivo es construir el capital de marca. En nuestra perspectiva, una perspectiva más cognitiva, entonces decimos que el capital de marca tiene una base en el conocimiento, en la imagen y en la experiencia. Estos son los pilares de la marca que de alguna manera se interconectan para establecer relaciones con la marca que se van a generar ciertos comportamientos, por ejemplo, disposición a pagar o repetición de compra o disposición a pagar un precio mayor, lo que va a hacer que las personas van a entregar de alguna manera parte de sus ingresos, van a comprar los productos de las empresas y las empresas van a poder obtener un margen o una repetición de ventas que le va a hacer aumentar su margen y su utilidad. Obviamente que en relaciones que son completamente voluntarias y por ende las personas lo hacen porque aumentan su bienestar, ya sea simbólico o funcional, y a cambio de eso y de esa conexión que establece la empresa con sus marcas y los consumidores, recibe obviamente unas utilidades mayores. Ahora, esto es interesante porque de alguna manera la marca sirve para conectar a las empresas con lo que la gente piensa respecto de los productos de ella. Pero también le sirven las marcas para, de alguna manera, expresar, para tratar de conectar con su situaciones interiores o con incluso sus anhelos. Esta campaña de Dove es muy interesante y que va más en la esencia de lo que puede uno apuntar con la construcción de marca. Fíjense que esta es una campaña que se hizo hace un tiempo atrás y en que las personas tenían que de alguna manera describirse, y en base a esa descripción ellas eran retratadas por un artista gráfico, por un dibujante, y al mismo tiempo otra persona que las había visto casualmente, que no son amigos ni nada, ¿cierto? Las veían por un breve tiempo y ellos también daban una descripción de esas personas al mismo dibujante. Fíjense lo que se obtuvo. Generalmente las personas tenían una percepción de sí mismas bastante más mala que la percepción que tenía el resto de las personas, que los terceros, ¿cierto?, veían de ella. Esta es la persona real, la señorita rubia que aparece ahí, ¿cierto? A la izquierda aparece el retrato de la descripción propia y al medio aparece el retrato hecho por la descripción de tercero. Entonces, esto es una cosa súper importante porque incluso las personas tenemos unas autopercepciones con respecto a lo que nosotros somos, que no siempre se ajustan a la realidad, en este caso más negativa, y ese fue lo que ellos encontraron con Dove. Y por ende, el gap que a veces uno tiene entre lo que uno quisiera hacer, lo que uno quisiera de alguna manera proyectar, o cómo uno se encontraría mejor, ¿cierto? A veces a ese gap incluso uno lo puede
exacerbar, y las marcas, bueno, las marcas pueden detectar eso y pueden tratar de alguna manera llenarlo y ayudar a las personas a que se proyecte esa diferencia, o en otros casos como el caso de Dove, que en su campaña de Real Beauty, ¿cierto? Decirle a la gente, bueno, ojo, a lo mejor su percepción de lo que usted quiere ser está exagerada, va más allá de lo que corresponde, y usted mismo se está como autoflagelando, o se está poniendo insegurizando por algo que no correspondería. Entonces, las marcas sirven para generar esa conexión, y las marcas que de alguna manera conectan con los valores, con las preocupaciones, con los anhelos de las personas, van a ser aquellas que de alguna manera van a ganar. Y para eso, uno tiene que utilizar, ¿cierto?, las estrategias de marca. Una vez que uno tiene más o menos claro cuál es la promesa, qué tipo de conocimiento requiere, qué tipo de imagen quiere proyectar en función de lo que los clientes anhelan, sienten, desean proyectar, necesitan, etcétera, ¿cierto?, de las experiencias que ellos valoran, que normalmente están vinculados a aspiraciones más grandes de las personas. Bueno, las empresas van a poder generar estas conocimiento, imagen y experiencia a través de los generadores de brand equity. Entonces, ¿qué es lo que es el branded content? Bueno, el branded content es definido de manera amplia como cualquier contenido que pueda ser asociado a una marca en la visión del observador. Fíjense que este es bastante amplio, hay alguna discusión, hay gente que considera que branded content solamente cuestiones más específicas. Mi mirada es que branded content es cualquier aparición que tenga la marca en una situación que va más allá del producto que uno está consumiendo, ¿cierto? Como consumidor directo, de alguna manera incorpora lo que es el branded content. O sea, una aparición, por ejemplo, un product placement, o la aparición en un cine, en una película, ¿cierto? O incluso en el mismo cine, si es que yo paso por ahí y justamente hay una película que se está lanzando y esa tiene un logo de una marca que está apoyando esa, o aparece ahí, por ejemplo, un auto que un Ferrari, supongamos, una película de carreras de autos, y aparece una imagen de un Ferrari en uno de estos pequeños avisos que están en el cine. Bueno, eso también es branded content. O sea, es bastante más amplio. Algunos van a entrar, ese branded content van a ser como parte de lo que son comunicaciones, otras van a ser consideradas como asociaciones de marca, pero son branded content. Algunos van a ser pagados, otros no van a ser pagados. Entonces, es bien amplio, pero es interesante de considerar. Ahora, el branded content no tiene nada de nuevo, la verdad. Es bastante antiguo. De hecho, alguna gente lo señala como que partió en inicios del siglo anterior, normalmente con las empresas que desarrollaban o que empezaron a desarrollar el marketing, entre ellas las marcas de autos, y por ejemplo Cadillac y otras empezaron a hacer algunas apariciones. Por ejemplo, fíjense ahí un diario bastante antiguo de los 15 o 20 del siglo anterior, donde empezaba a hablar, se hacían ensayos pequeños, de alguna manera cuentos, un ensayo relacionado con algunas cosas, como en este caso lo que es el liderazgo. De hecho, si ustedes lo pueden leer, es un ensayo bastante chiquitito, pero bastante interesante respecto al liderazgo y los costos de ser líder, ¿cierto? Los beneficios y costos de ser líder. Uno no pasa desapercibido, por lo tanto la gente lo quiere, pero también alguna gente lo odia, un poco lo que, entre comillas, le podría pasar a Cadillac, que es una marca de autos muy prestigiosa, de lujo, diríamos, en el mercado norteamericano. Pero eso, la verdad, que ha estado presente por mucho tiempo, y quizás los que son más cinéfilos lo podrán reconocer, porque en muchas películas una de las maneras más tradicionales de hacer branded content es el placement, ¿cierto? Es colocar un producto dentro de en este caso, una película, ¿no? A veces puede ser dentro de una telenovela, podría ser dentro de un libro, etcétera. Pero en las películas ha estado muy presente, quizás una de las más utilizadas, o que ustedes quizás recuerdan o han visto, es James Bond, o las películas 007, ¿cierto? Donde sus distintos actores, Sean Connery, Roger Moore u otros, ¿cierto? Siempre ha estado presente, por ejemplo, en la marca de autos Aston Martin, que es una de las marcas
inglesa, ¿cierto? De lujo, que estaba vinculada a James Bond. Ese es un ejemplo de branded content. Y así como eso, ustedes pueden haber visto que son en telenovelas, en películas, en eventos, incluso, es más, hasta en una universidad, así que uno va a una universidad y ve algunas marcas que están de alguna manera presentes dentro, por ejemplo, de una sala de clase o presentes dentro de un casino, etcétera. Bueno, de alguna manera eso también es branded content, ¿cierto? Reitero, algunas veces es pagado, como en el caso de Aston Martin, y en otros casos no está directamente pagado o es implícito a través de o indirectamente hecho. Ahora, la pregunta es por qué el branded content se ha puesto tan de moda, por qué hoy es tan presente, y ahí la respuesta viene dada por dos lados, la de la demanda, que elaboraremos un poco más, pero también la de la oferta. ¿A qué nos referimos con el lado de la demanda? Bueno, de alguna manera el branded content está más presente porque hay más consumo digital. En la medida que las personas destinan un porcentaje importante del tiempo al consumo digital de las redes sociales, de YouTube o de otras, o de webs, básicamente, ¿cierto? Entonces, obviamente que la presencia o el estar ahí es valorado. Y segundo, o tiene un mayor valor. Y segundo, es más sencillo, porque fíjense que una cosa es poner un contenido digital en una página web o en, por ejemplo, una foto, etcétera. Es bastante más sencillo que el hacer product placement, por ejemplo, en una película, desde un punto de vista contractual, incluso hasta un punto de vista de costo, relacionado con la filmación o con los contratos que hay incluso con otros actores, etcétera, que hacen más complejo esto, ¿ya? Bueno, la segunda razón de demanda es el alcance, que no solamente un tema de que la cantidad de horas que pasan las personas viendo este contenido, sino que además la cantidad de personas que están cada vez más conectadas con la red, en la medida de que las personas acceden, por ejemplo, a telefonía celular y a teléfono inteligente. En algunos países esto es 100%, pero hay en otros países que todavía esto falta. Entonces, pero en algún momento se va a llegar que toda la población mundial, o muy cercano a toda la población mundial, va a tener alcance a través de esto, lo que obviamente a través de otros mecanismos es bastante más difícil. Entonces, dado eso, la demanda también aumenta y así el valor que puede tener esta alternativa. La otra cosa es que el branded content comparado con la publicidad tradicional de alguna manera puede combatir un poco esto de la elección, ¿cierto? En el sentido de que la elección tradicional de la publicidad tradicional o de las comunicaciones tradicionales, uno de los problemas que tiene eso es que las personas pueden elegir, por ejemplo, cambiar el canal, es el ejemplo típico, ¿cierto? El hacer el cambio de canal, lo que en el caso del branded content es más difícil porque como es parte del contenido, como es parte de lo que las personas están viendo, entonces las personas, bueno, tienen que a veces sacrificar la limpieza de la imagen o quizá la tranquilidad, ¿cierto? Y uno tiene que verlo. Por ejemplo, uno está viendo un partido de fútbol y va a aparecer ahí de repente alguna imagen o al lado, ni siquiera un aviso, sino que al lado del marcador, quizá el marcador va a decir, no sé, Red Bull o va a decir algo y uno va a estar viendo todo el rato que si el equipo de uno favorito va ganando, empatando y va a aparecer la marca ahí presente. También va a aparecer cuando uno está viendo el mismo partido, van a aparecer los banners ahí digamos, al lado de la cancha, o incluso cuando uno está jugando un videojuego, o si ustedes están jugando un videojuego y qué sé yo, juegan FIFA o alguno de estos, y ahí también va a aparecer algunos avisos. En ese caso, alguien podría decir, bueno, pues eso es publicidad. Es cierto que en cierta medida es publicidad, pero dado que las personas están experimentando esto y lo están viendo todo el rato, está ahí en la mitad entre la publicidad y lo que es contenido brandeado. Por eso yo lo menciono, porque la gente va a interpretar ese contenido brandeado de una manera un poco distinta que la publicidad tradicional. La publicidad tradicional la va a interpretar como publicidad y por lo tanto tiene su grado de credibilidad, su grado de, entre comillas, condicionalidad. En cambio, el contenido brandeado, sobre todo si es sutil, sobre todo si no es, voy a decirlo así, grotesco, y sobre todo si es entendible, incluso algunas personas lo pueden verlo mucho más positivamente.
Bueno, otra razón por la... Ahí aparece demanda también. Otra razón es por la cual un segundo. Otra razón por la cual el branded content ha tenido más éxito es por un poco lo último que estaba mencionando, porque al ser visto como como menos invasivo por un lado, pero también al ser visto como más conectado con la gente, o no tan comercial, ¿cierto? Las personas de alguna manera se vinculan con la realidad. Por ejemplo, en este caso es un TV show muy famoso en Estados Unidos, y si ustedes se fijan ahí como parte de esta serie, ¿cierto? Ahí aparece esa familia en una situación súper común, filmando algún evento familiar, y detrás aparece la marca, de hecho se ve el logo, ¿cierto?, de esta camioneta Toyota. Entonces, las personas entienden, se conectan con eso, saben que eso ocurre, les pasa, es más, les puede incluso entregar información respecto a, mira, esa camioneta sirve para más gente. Ese tipo de gente es la que yo quisiera ser. Acuérdense con lo que partimos de Dove, ¿cierto? Y cómo uno se ve y qué es lo que quiere uno ser, llegar a ser o proyectar, ¿cierto? Bueno, todas estas cosas se facilitan mayormente, esa conexión se facilita a través del branded content, más que hacer una publicidad donde a lo mejor aparecen esas mismas personas, pero dado que es formato de publicidad, la gente entiende que probablemente pueden estar exacerbando, o no necesariamente es más bien hiperbólico, ¿cierto? Hay una exageración, etcétera. En cambio acá esta es una situación más real y que incluso puede dar una señal además de conexión, una señal de credibilidad y de cercanía. Una última razón por la cual la demanda de este tipo de contenidos puede ser interesante es porque normalmente ocurre cuando las personas están más conectadas, ¿cierto? Están haciendo algo que les interesa. Imagínense cuando están jugando un videojuego, cuando están viendo un programa. Obviamente yo estoy enganchado con la película, no es que lo esté oyendo, ¿cierto? O no es que o cuando viene la tanda de comerciales que a lo mejor no presto atención y me pongo a conversar con otras personas. En este caso, o yo estoy más engaged, o la situación que se muestra en el branded content hace que se produzca más engagement, y por lo tanto las personas tienden a tener más, de alguna manera, atención a lo que pasa ahí. Una última cosa que ya mencionaba, perdón, era el tema de la credibilidad, y ya lo mencionaba un par de veces, ¿cierto? De hecho, fíjense que la gente cada vez más cree que lo que aparece incluso en las noticias no es cierto. De hecho, uno tiene un cierto recelo, los medios están cayendo en su credibilidad, bueno, en parte probablemente porque no lo han hecho tan bien, o porque a veces la neutralidad no es una de sus características, ¿cierto? Bueno, pero fíjense que si la gente incluso no cree de las noticias, incluso de medios que por mucho tiempo fueron considerados serios, y a su vez las personas creen más en algunos influencers o en otras fuentes, o en la internet como fuente, o en Wikipedia o en Google como una fuente de datos, más que en las propias noticias, bueno, todo lo que sea más digital, o otras alternativas de presentación de contenido brandeado en circunstancias, por ejemplo, como decía yo, en un juego, o incluso en un evento, puede ser aumentar la credibilidad con respecto a lo que aparece ahí respecto de las comunicaciones tradicionales. Entonces, por estas distintas razones, alcance, consumo digital, de alguna manera permitir saltarse el tema de la elección, mayor conexión, lograr engagement o beneficiarse del engagement y aumentar la credibilidad son algunas de las cosas que pueden ayudar a que la demanda de este contenido haya aumentado versus otras opciones de comunicación de la marca, y la hagan atractiva. Ahora, también por el lado de la oferta ha aumentado, y si ustedes se fijan en la cantidad de contenido que existe y las opciones de contenido, más allá de voy a decir, los contenidos comerciales, o sea, de productoras comerciales o de los productores de contenido tradicionales, como los medios, como la televisión, como el cine, como los autores de libros, etcétera, tradicionales, ¿cierto? Fíjense que
hay mucha gente que produce contenido, que tiene blogs, que escribe sus libros, que lo publican en Amazon o que hace sus videos como este mismo, ¿cierto? En YouTube u otro, que el contenido está mucho más, voy a decirlo así, más democratizado y hay una variedad mucho mayor. Y eso hace que, por una parte, ¿cierto?, sea más atractivo y por otro lado existen más opciones de llegar a, por ejemplo, grupos y nichos de manera más efectiva, yendo a medios o yendo a contenidos que tengan esas características. Pero desde el punto de vista de la oferta, la facilidad de producción, ¿cierto? Esto de que cualquiera con un celular o con una pequeña cámara, ¿cierto?, un computador básico, ¿cierto?, pueda producir contenido de bastante buena calidad, hace que la facilidad de generar este contenido aumente y lo hace incluso a veces más atractivo que los propios medios tradicionales. La co-creación, como decíamos anteriormente, también es otro punto. Fíjense que existe la posibilidad de que el contenido sea co-creado. O sea, un creador pone por ejemplo, un chico pone un video de TikTok o pone un video de alguna otra cosa y las personas pueden bajar eso, pueden hacer sus reproducciones, pueden hacer su versión de eso y pueden interactuar con lo que aparece en la marca y por lo tanto voy a decirlo así, el contenido brandeado de una marca que puede haber partido de algo que él hizo, que la marca hizo con un influencer o en conjunto decidieron, después agarra viralidad y otras personas empiezan a hacer cosas similares y obviamente la marca está presente. Esto amplifica el tiempo de consumo digital que ya habíamos mencionado anteriormente y además cada vez más aparecen distintos medios o opciones para justamente facilitar el posteo o la distribución de estas producciones digitales y de contenido. O sea, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta hay de alguna manera un mercado cada vez más robusto y que hace más atractivo el estar presente aquí. Ahora, entonces, ¿qué opciones tenemos de branded content? Bueno, porque no es solo una. O sea, yo he hablado, por ejemplo, lo que son el product placement, pero hay varios otros ejemplos más. Aquí aparece una lista de distintas opciones. Por ejemplo, contenido patrocinado, ¿cierto? Contenido especial creado para un medio. A veces uno puede hacer un contenido especial de una marca, ¿cierto? Específicamente porque van a hacer un reportaje o porque van a hacer un evento determinado. Entonces yo creo, por ejemplo, un lanzamiento o un festival y yo hago no un comercial, sino que hago de alguna manera una experiencia con los consumidores o presento, por ejemplo, el lanzamiento del producto, pero lo presento desde el punto de vista de cómo lo vivió un consumidor y hago como un reportaje o hago una pequeña película, ¿cierto? Un corto mostrando esto. Bueno, son ejemplos de lo que uno pudiera hacer como contenido brandeado. Obviamente el product placement, que ya mencioné, publicidad nativa, que es esta publicidad, estos avisos que a veces alguna gente los considera como infomerciales, que quedan ahí entre medio, pero que aparecen, fíjense, cuando uno está viendo, por ejemplo, en las páginas web, le aparecen contenido, como que los buscadores o los distintos redes sociales, Google o YouTube u otro, o el que uno use, le pone a uno ciertos contenidos y esos contenidos son obviamente desarrollados por las marcas o por creadores contratados por las marcas para que aparezcan cuando la persona tenga ciertas búsquedas. Entonces, desde un punto de vista de la persona, no es tan invasivo porque, bueno, aparentemente, porque a veces también aburre, porque las personas están buscando eso, entonces le aparece cuando tiene ese interés, ¿ya? E incluso es más, se ha fijado que algunas veces uno tiene incluso la opción de eliminar y dejar de ver y decir que esto ya le aburrió, que ya lo he visto, etcétera, para evitar justamente esto. Ahora yo creo que se ha abusado un poco de eso y ya cada vez más se parece a la publicidad tradicional, menos a lo que uno diría branded content, pero como decía anteriormente, tiene algunos componentes de eso. Bueno, todo lo que son blogs y revistas por internet, ¿cierto? Son también oportunidades. Hay blogs que son completamente auspiciados o sponsorizados, por decirlo así, y producidos por las marcas, pero hay otros que son producidos por terceros, por expertos, por gente que revisa, por ejemplo, que hace reviews, por gente que hace qué sé yo, unboxings, probablemente ustedes lo han visto en YouTube, ¿cierto? Un artículo nuevo de electrónico, unas zapatillas nuevas y las prueban y hacen todas esas cosas. Bueno,
esos son, de alguna manera, pueden ser blogs, en otros casos son videos, pero que explican o que comentan o que generan contenido respecto de marcas en general y que uno puede estar presente ahí. Bueno, obviamente las websites, las páginas web, las redes sociales, películas de la marca, experiencias patrocinadas, por ejemplo, quizás una de las más clásicas en Estados Unidos al menos a propósito de eventos es el Super Bowl, ¿cierto? Esta final del fútbol americano en que en la mitad del Super Bowl hay un show, un festival, un concierto, ¿cierto? Donde traen grandes figuras del mundo de la canción y que hacen un show espectacular y que de alguna manera está sponsoreado por una marca, muchas veces lo sponsoreó Pepsi, pero otras marcas también, que presentan esto. Entonces, obviamente, la experiencia que se genera está vinculada al concierto, pero la marca está presente ahí detrás. Y está presente ahí detrás no solamente en el evento, las personas que lo ven, sino que todas las personas que lo ven en el cable, en la televisión, pero también cada vez que se menciona ese evento y que se hace promoción de ese evento, también aparece la marca vinculada. Una clasificación de estos distintos contenidos que puede ser interesante para efecto de los objetivos que uno pudiera buscar y qué tipo de acciones de branded content pudieran ser más útiles es la que veremos a continuación. Entonces, por un lado podemos clasificar este contenido brandeado desde más informativo hasta más experiencial. Fíjense ahí, por ejemplo, Sodimac, una empresa chilena similar a Home Depot, ¿cierto? Home Center, ha hecho por mucho tiempo, ya partió antes de la internet que en televisión, haciendo videos de cómo hacer ciertas cosas, de cómo, por ejemplo, instalar cerámica en la cocina, cómo cambiar, cómo armar un mueble, cómo cambiar el jardín, distintas cosas que son contenido más informacional, donde obviamente la marca está presente, pero que le entrega un beneficio funcional a las personas. No sé, algunas veces entretenido, pero más bien el objetivo principal es la información. Hasta, como yo les mencionaba, el Halftime Pepsi Show del Super Bowl, donde aparecen, bueno, en este caso, las grandes divas del canto, en este caso latina, que obviamente el enfoque y la fuerza, ¿cierto?, de ese tipo de branded content es en la generación de experiencia. Entonces puede ir de lo informacional a lo más experiencial. Por otro lado, también podemos ver el tema de lo más textual a lo más visual. O sea, de lo más textual, el ejemplo más fácil sería revistas o blogs que su foco central es en la escritura, en el lenguaje, en el contenido a través del lenguaje, hasta lo más visual como podría ser una película, videos y ese tipo de cosas, pero más vinculado a la imagen que al texto o que al lenguaje. O sea, si uno junta esas dos dimensiones, ¿cierto? Uno podría tener este cuadrado, esta matriz, donde yo tengo aquí de lo informacional a lo experiencial y de lo visual a lo textual. Y en cada una de las esquinas, si ustedes se fijan, podrían mencionarse cuáles son los objetivos que uno podría lograr. O sea, si uno hace branded content que es más informacional y visual, vamos a tratar de generar significados, pero significados probablemente simbólicos, en algún caso más funcional, pero los funcionales van a estar más bien abajo. Cuando yo hago, por ejemplo, blogs y muy informacionales, esos serían significados funcionales. O si voy al otro lado, más arriba, ¿cierto? Si hay alguna experiencia experiencial y visual, como por ejemplo vimos recién el caso del Super Bowl y el Halftime, esos van a generar experiencias simbólicas y emocionales. Y si hago algunas cosas que son, por ejemplo, en los websites, que pueden tener algún componente experiencial, pero que es mucho más de la información o el texto, el lenguaje lo que importa, podrían generarse alguna experiencia funcional. Entonces va a depender del tipo de objetivo que yo tenga en la construcción de marca, cuál esquema me puede servir más. Y acá tengo, fíjense, clasificado o más o menos descrito los distintos tipos de branded content acorde a estas dimensiones. Por ejemplo, artículos patrocinados o estos advertorial, ¿cierto? Estarían más
acá en el cuadrante de abajo. Las eScenes, dependiendo si tienen o no tienen elementos visuales. Si no tienen muchos elementos visuales, y los eScenes podrían, las revistas básicamente por internet estarían más bien abajo. Los blogs, los blogs aparecen un poco más hacia la derecha porque podrían permitir algún grado de interacción. Si no permiten interacción, los blogs estarían más a la izquierda. Las websites van a tener una combinación probablemente de elementos que son informacionales, más de texto, y algunos elementos que son más experienciales. Por eso que las websites están un poco abajo. Y las websites muchas veces cumplen un objetivo de entregar información funcional de los atributos de los productos, de las características de los productos, y al mismo tiempo buscan un poco de engagement. Y arriba, en la parte de arriba, más vinculado a lo visual, ¿cierto? Obviamente los videos de los influenciadores pueden ser muy importantes para crear significado simbólico de la vinculación. Esto está asociado o conectado a lo que son las marcas asociadas, entonces a tratar de atrapar las asociaciones de marca que tienen los influencers, ¿cierto? O su credibilidad. Y por el lado de la derecha, que aquí pongo un poco más de ejemplo, el cuadrante de arriba a la derecha, ¿cierto? Que es más experiencial y visual. Ahí aparecen las películas, aparecen las experiencias patrocinadas, como el concierto que acabamos de ver, los videojuegos, el placement, porque obviamente hay un poco más de engagement. Y el product placement queda un poco como al medio, un poco hacia arriba, va a depender de cuál es la característica o dónde está el product placement. Obviamente si es una película, si es un video interactivo, va a estar un poco más hacia arriba. Si está presente en una revista, en un aviso, perdón, en un reportaje, en una revista, como un infomercial o ese tipo de cosas, va a estar más bien hacia abajo a la izquierda. Bueno, eso es un poco lo que es el branded content, las distintas opciones que existen, para qué puede ser usado, y ustedes deben incluirla dentro de su arsenal de herramientas para la estrategia de marca, para poder proyectar y construir el capital de marca que desean. Bueno, este fue Sergio Labarreta, espero que les haya servido, síganos en el canal, un saludo.